Aprovecho en que se acomodan para presentar a quien no debía presentar, porque todo el mundo conoce al maestro Rivero Serrano, exdirector de esta escuela de medicina, rector de nuestra Universidad Nacional, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, profesor emérito, por supuesto, de la facultad y fundador del programa de Medicina y Salud que actualmente coordina. Entonces, siguiendo lo que está en el programa, le pedimos al maestro Octavio Rivero Serrano si fuera tan amables de presentarnos sus consideraciones o puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias, doctor Enrique Graue, muchas gracias, Rodolfo Rodríguez Carranza, por haberme invitado a participar en esta reunión. En realidad, lo que voy a presentar teóricamente no tendría que ver nada con los productos Milagro, porque voy a hablar de la industria farmacéutica, pero de la revisión que hemos hecho en el seminario, en la que me ha apoyado Martínez Gil, que fue pasante en el seminario y ahora ya es miembro académico del mismo. Resulta que en la mayor parte de los artículos se dice que muchos de los medicamentos que forman parte de la medicina alternativa y los productos milagros son parte de ello, se deben en gran parte a lo que existe, a la situación actual que existe en la industria farmacéutica y la medicina. Entonces, sí tiene sentido que yo haga un análisis, aunque sea muy breve. Vamos a publicar pronto un artículo largo en relación al tema, pues tenemos varios meses de estarlo estudiando. Voy a presentar una cosa muy breve, que es un resumen de los principales aspectos de este problema. Yo, después de leer muchos artículos y varios libros en relación con el tema, llego a la conclusión de que hay dos etapas perfectamente claras en relación de la industria farmacéutica con los médicos y con los enfermos, porque finalmente la industria farmacéutica está entre sus labores fundamentales apoyar a los médicos para curar enfermos. Entonces tiene relación con unos y con otros. La primera etapa, que es una etapa extraordinariamente positiva, es la que data más o menos, y coincidimos en la fecha de lo que dijo Rodríguez Carranza. Yo la calculo entre 1940 y 1980, en donde hay un gran beneficio social para la curación de muchos enfermos a través del descubrimiento de una gran cantidad de sustancias activas. Si alguno de ustedes, creo que no hay una gente ya de mi edad por aquí, pero recuerda las clases de Mayoral Pardo, nos daba, en relación a medicamentos, nunca hablábamos ni de 100 siquiera, y la mayor parte de ellos eran de muy dudosa eficacia, porque hablaban del calcio y del oro y del yodo para el tratamiento de la tuberculosis, que después todos supimos que no servían para nada. Entonces, de esos 100 medicamentos en la actualidad, los diversos grupos que publican esto hablan de 1000 o 1500. El libro que coordina Rodríguez Carranza y en el cual yo participo, vamos a hablar de cerca de 900, ¿no? 900 sustancias activas. De cualquier manera son sustancias activas que lograron con los antibióticos el tratamiento de las infecciones. Se encontró por primera vez medicamentos contra la tuberculosis, la cortisona y sus derivados, que ha tenido una gran cantidad de utilidad en una gran cantidad de padecimientos, medicamentos para el tratamiento del cáncer, que hasta esa época se consideraba prácticamente incurable, medicamentos para la hipertensión arterial, como el ejemplo que puso Rodríguez Carranza, que es un ejemplo excelente para lo que voy a decir después. Es una de las clásicas que llama Angel Me Too Drugs. Sí, todos quieren tener una igual porque son muy buenas para venderse. Medicamentos para la diabetes, medicamentos para las artropatías. Son los grandes logros de la industria farmacéutica en apoyo a los médicos en su labor de tratar enfermos. Antes de eso, ¿por qué se logró todo esto? Yo creo que es muy importante analizar por qué se logró. La investigación básica estaba localizada en centros académicos, cosa que no sucede ahora sí. Estaba lograda fundamentalmente bajo la dirección de los expertos académicos que estaban en las escuelas, en los laboratorios, en los institutos, investigando sustancias.
Las facilidades que dio la autoridad sanitaria en Norteamérica, que es donde fundamentalmente se desarrolló la industria, para el establecimiento de convenios entre los centros académicos y la industria. No solamente en Norteamérica, también en Europa, porque un 40% de los descubrimientos aparentemente venían de Europa, la otra parte era de Norteamérica. Pero había una gran facilidad para que una vez estos $800 millones de dólares que decían que gastaban, en realidad no lo gastaba la industria farmacéutica, lo gastaban los institutos de investigación y después por un convenio en especial que lograron, se apropiaban de la sal y la podían comercializar. Las facilidades que dio la autoridad sanitaria en Estados Unidos de Norteamérica para tramitar patentes. Esto fue muy importante porque esta facilidad para tramitar patentes teóricamente estaba protegiendo la idea de que se dedicara dinero a buscar nuevos medicamentos para patentarlos y que entonces el laboratorio recuperara el dinero que había invertido. La investigación clínica, por otra parte, estaba supervisada también por centros académicos, se llevaba a cabo en hospitales universitarios y no tenía que ver nada la industria farmacéutica con ella, cosa que ahora no sucede. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió entre 1980 y 2010? Sucedieron muchísimas cosas, pero yo solamente he tratado de poner aquí unas cuantas para darse una idea de cómo cambió radicalmente la situación. Existe un cambio muy claro en la política de la industria farmacéutica, tanto en Norteamérica como en Europa. Se privilegia la obtención de ingresos sobre la necesidad de encontrar nuevos medicamentos. Y el resultado lo vamos a ver después, en el momento en que veamos cuántos nuevos medicamentos realmente hay. ¿Cómo se dieron estas facilidades? En 1980, el Congreso facilitó el registro de medicamentos. Es decir, no facilitó el registro de nuevas sustancias, de nuevas sales, sino facilitó el registro de esto que Rodolfo le llamó análogos y que los investigadores norteamericanos le llaman de otra forma. Pero en fin, lo importante es que son familias de medicamentos en los cuales el laboratorio tiene que gastar muy poco, porque tiene que modificar un poquito la molécula original y entonces le entra al negocio. Claro, naturalmente esto fue muy importante, porque en el momento en que se empieza a vender captopril y hay ingresos a la industria por miles de millones de dólares, los demás laboratorios quieren tener parte de la tajada y entonces modifican la molécula. ¿Cuántos son? 8, 9 o 10. Y así sucede con muchísimas otras sales innovadoras de las que se descubrieron entre 1940 y 1980. Los laboratorios le encuentran la forma de hacer una pequeña modificación para poderle entrar al gran negocio. Vean lo que está pasando en el momento actual con medicamentos como los que se utilizan para la disfunción eréctil. Se descubre uno y naturalmente empieza a haber ventas por miles de millones de dólares y los demás laboratorios dicen, yo también quiero participar de esto. Entonces le modifico un poco a la molécula y saco el mío. Y hay 3 o 4 ya y con diversas posibilidades. La ley Boyd-Dole convirtió a muchos centros de investigación en socios de la industria farmacéutica. Esto ha venido creciendo en forma tal que en el momento actual hay universidades de gran prestigio en los Estados Unidos de Norteamérica que dentro de la universidad tienen clavado un gran edificio de investigación de alguna de las industrias farmacéuticas. Naturalmente la investigación va a ser en beneficio de la industria farmacéutica. Luego se aceptó que se extendieran las patentes de 8 a 14 años por una ley también del Senado. Entonces, todo esto es muy interesante y todo esto está escrito en libros y en artículos en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué esta facilidad del Senado para permitir todo esto? Porque muchos de los senadores son dueños de la industria farmacéutica, sencillamente. Hay reportes de que un senador hizo toda su campaña en un jet de un laboratorio. En fin, hay cosas interesantísimas que puede uno leer. Prometemos pronto un artículo grande sobre esto. Se aceptó las patentes de modificación de la sal. La patente era justamente para que se buscaran nuevas sustancias y en la actualidad esto no sucede así porque se facilitó la modificación de la sal. Pero junto con estos hechos que son propiamente los que dieron la modificación académica,
hay dos hechos que son muy importantes. La penetración de la industria en centros académicos. La penetración de la industria en centros académicos es en escuelas, en institutos, en sociedades científicas. Hay sociedades científicas en los Estados Unidos de Norteamérica de las especialidades más prestigiadas, cuyo presupuesto lo sostiene la industria farmacéutica. Naturalmente, esa sociedad científica no puede ser imparcial en su trabajo. Luego, las diversas actividades de promoción de los medicamentos que ha ocasionado, en gran parte, el crecimiento del costo de los medicamentos. Los medicamentos en Norteamérica han tenido una evolución 3 veces más grande en su costo que la vida normal. En México y en Estados Unidos de Norteamérica son de los pocos países en donde los precios de los medicamentos no tienen control. En México había control de medicamentos hasta 1990 y tantos. Yo estaba de secretario del Consejo de Salud General cuando la Secretaría de Comercio del gobierno del presidente Zedillo abrió los precios al criterio, a la decisión de los laboratorios. Por eso son los precios de los medicamentos. En Estados Unidos el problema es tan grave que hay excursiones en el norte pagadas para ir en autobús a comprar medicamentos a Canadá, lo cual sucede también en nuestra frontera. La siguiente, por favor. Lo sucedido también desde el punto de vista de lo que decía yo de los medicamentos nuevos. Demuestra que son mínimas realmente las nuevas sales. En el libro de Ángel dice que son 7 medicamentos, 7 sustancias nuevas en los últimos 20 años. Yo le he preguntado a un distinguido médico mexicano, del cual creo que puedo estar seguro que sabe tanto o más que Ángel o que cualquiera de los médicos norteamericanos, y me dijo que eran 2. No sé si todavía se sostenga en su palabra el doctor Kersenovich o haya ampliado un poco el espectro. Pero el hecho es que no hay nuevos medicamentos, no hay nuevas sales. Todos son los llamados me too drugs, como los antihipertensivos que presentó Rodolfo. Pero este caminito de los medicamentos análogos, como le llama Rodolfo, se dan en los antidiabéticos, en los antidepresivos, en los de disfunción. En los antidepresivos se encuentra un antidepresivo que es magnífico. Naturalmente los demás laboratorios quieren tener algo semejante para poder tener la gran venta de ellos, pero no se conforman con eso. Le cambian la dosis y esto significa una nueva patente. Pero uno diría, bueno, ya con eso estuvieron contentos. No, le cambian el color a la pastilla y la oficina de patentes les da otra patente para que se trate la dismenorrea y ponen naturalmente la píldora de color de rosa. Y naturalmente esa píldora vale el doble de lo que vale el genérico de la sustancia. Esa es la situación actual. Por eso todo el mundo está cayendo en las medicinas alternativas. Entonces, por eso era muy importante que yo hiciera este relato muy breve de algo que creo que voy a publicar en forma muy extensa sobre lo que está pasando con la industria farmacéutica. Las acciones para conquistar la receta de los médicos. Todo esto está basado en estudios bibliográficos. No estoy inventando nada, todo esto lo hemos estudiado. Lo que se gasta en muestras es una cantidad brutal. Lo que se gasta en regalitos que realmente, en ocasiones, a mí me ha pasado que me deprime. He estado en un congreso de neumología, el doctor Rubio se recordará que estuvimos hace poco en un congreso de neumología, en donde las sesiones estaban casi vacías, las sesiones académicas. Y uno se iba al lugar donde estaba la industria farmacéutica y los médicos hacían cola para recibir una camiseta o un lapicero. Es verdaderamente deprimente para mí esto, ¿no? Venta de los medicamentos a los médicos. Yo esto no lo sabía, pero lo he leído ahora. Pero claro, sí debe suceder. Probablemente no para el tipo de médicos que están aquí sentados, pero en muchos otros lugares, sobre todo en el interior de la República, le venden al médico el medicamento muy barato. Entonces, naturalmente, el médico receta ese medicamento. Y naturalmente el médico lo vende al precio que le conviene para ganar dinero.
Anuncios en revistas. Los anuncios en revistas llegaron a un punto tal que en Estados Unidos ha habido ya una restricción en el número de anuncios, no solamente los anuncios propiamente dichos, sino la publicación de artículos que eran prácticamente el anuncio de un medicamento. El soporte económico de congresos. En ese mismo congreso que estuvimos Horacio y yo, recordará él una sesión en donde un distinguido médico mexicano presentaba una serie de casos clínicos para que la audiencia opinara en relación a lo que se iba manejando el enfermo desde el punto de diagnóstico, desde el punto de vista de exámenes, desde el punto de vista de tratamiento. Y todo con un aparatito de estos para poder recoger la contestación, como hacen en la Cámara. Naturalmente, el que contestaba que el medicamento era el adecuado era el que ganó la presea que se rifaba, que era una camiseta seguramente más cara. Pero lo curioso del asunto es que el gran profesor que visitaba y que hacía esto recibía el pago, un pago importante por ir a ese congreso, aparte del viaje y aparte del hotel y aparte de la suite, aparte de las comidas, un dinero en efectivo. Y esto está perfectamente clarificado en la bibliografía, los miles de millones de dólares que se gastan en Norteamérica en este tipo de acciones, en el pago de viajes. Acciones para conquistar el mercado. El control de la investigación básica a base de penetrar los centros académicos. El control de la investigación clínica, que antes se hacía en forma independiente y en la actualidad las 2/3 partes de las investigaciones clínicas que se realizan están controladas por la industria farmacéutica. Y la promoción directa al público. Esto que hace un poco antes de entrar hablábamos de lo que aparece en televisión y en revistas y en todo, esto es en gran parte responsable del alto costo de los medicamentos, porque cuesta muy caro hacer esta promoción, todo con un elevado costo. La siguiente creo que es la última. Simplemente para afirmar lo que decía yo anteriormente, hace décadas que no aparece un medicamento antituberculoso, hace décadas que no surge una nueva línea de antibióticos, no le interesa a la industria farmacéutica los tratamientos de enfermedades agudas, no les interesa descubrir medicamentos nuevos para las llamadas patologías de la pobreza. Interesan medicinas para enfermedades crónicas cuyo uso sea de por vida, como el medicamento para bajar el colesterol, como el antiartrítico, como el medicamento para la diabetes, como el antihipertensivo y como otros semejantes que se usan de por vida. Creo que sí es lo último. Tenemos más de 30 citas bibliográficas. Yo les diría que el que quiera tener un resumen en poco tiempo, lea de estos primeros 3 libros. Estos 3 libros abren perfectamente la mente para entender qué es lo que está sucediendo en la industria farmacéutica como uno de los factores por los cuales la medicina se ha convertido en Norteamérica en una industria que ha cambiado el paradigma de la medicina, que era una medicina que solamente era útil para servir al enfermo y ahora sirve, por lo menos en esos lugares, para beneficio no solamente del enfermo, sino de los inversionistas de la medicina. Muchas gracias.